9:34 de la noche, 24 de septiembre. Nuestra Señora de las Mercedes, el patrón de las instituciones penitenciarias. Bueno, en este tiempo de radio que se nos viene hasta las 10, tenemos la jornada señalada como Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Ya está por aquí Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, buenas noches. Muy bien, Pachi, buenas noches. Y venga, vamos a ponernos las gafas de la curiosidad y ese genuino interés para hablar con nuestra invitada de algo con tanta repercusión para la sociedad, las personas y las familias que lo sufren, el cáncer. Pues sí, subrayamos esta fecha que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la investigación, que genere conocimiento, por tanto, esperanza para prevenir, tratar y ojalá un día acabar con esta lacra del cáncer. Nuestra región cuenta con instituciones significativas en el ámbito científico y clínico contra el cáncer, como es el caso del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, con un área específica de investigación de enfermedades crónicas y cáncer, con un grupo sobre fisiología y dinámica celular. No olvidamos el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, la propia unidad de investigación del Complejo Universitario de Albacete, donde una destacada científica lidera un equipo que está con nuevas líneas de investigación en cáncer. Pocos interlocutores hay mejor para hablar hoy de investigación en cáncer en Castilla-La Mancha que con ella, en Habrá que Investigarlo. Así que damos ya la bienvenida a la doctora Eva Galán. Buenas noches, un placer saludarte, Eva. Buenas noches, Miguel Ángel, Pachi. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Eva, por acompañarnos. Buenas noches. Día Mundial de la Investigación en Cáncer, con un lema, oye, muy potente, que entiendo que pretende pintarse un poco de color verde esperanza. El lema es investigar hoy para curar mañana. Cuéntanos, claro, someramente, ya sé que esto nos llevaría para tesis doctoral, pero ¿en qué punto estamos en la investigación del cáncer ahora mismo? Pues la verdad es que ahora mismo estamos en la era pues de la precisión, ¿no? De la combinación de diagnósticos cada vez más finos, e intentando pues desarrollar más terapias dirigidas, más inmunoterapia y también ahora, más que nunca, en la etapa de la inteligencia artificial, ¿no? Y la biología de datos. Así que, como resumen, podemos decir eso, que estamos en la era de la precisión y de la inmunoterapia. Qué bien. ¿Cómo ha cambiado el panorama en estos últimos años? Me refiero a qué cánceres hemos logrado superar y ya no son ese gran problema, y cuáles están suponiendo ahora los mejores retos. Pues mira, para pintar efectivamente un poco de verde esperanza este día, hoy convivimos con más supervivientes que nunca gracias a la prevención y la detección precoz y sobre todo a los nuevos tratamientos. Aunque la carga global sigue creciendo, sobre todo no solamente por el envejecimiento de la población, sino también por los estilos de vida que tenemos. La incidencia global es desigual por regiones, como bien sabéis, y el cáncer de pulmón y el colorectal están ahora mismo liderando pues la mortalidad. De hecho, comentábamos la semana pasada en las jornadas abiertas en oncología que tuvimos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, que cada vez se diagnostican casos de cáncer de pulmón y colorectal en pacientes más jóvenes. Y el de mama sigue siendo pues el cáncer más diagnosticado en mujeres. Luego tenemos todos los retos en los tumores más letales, ¿no? Los tumores de páncreas, tumores cerebrales como el glioblastoma y algunos sarcomas y cáncer de hígado que siguen siendo por su biología agresiva pues aún muy complicados de tratar y por lo tanto su mortalidad sigue siendo todavía demasiado alta. Muchas veces, digamos que en conversaciones familiares o de barra de bar decimos, Eva, doctora, que te ha tocado, pues te ha tocado, ¿no? Como si apareciese de manera aleatoria. Ya has apuntado algo en la anterior respuesta sobre los estilos de vida, pero ¿hay algún papel, bueno, es evidente que seguro que sí, que jueguen la genética, el ambiente, etcétera, etcétera? A ver, el cáncer es una enfermedad genética, Miguel Ángel. La genética, pero bueno, a nosotros nos gusta decir que la genética carga el arma, pero luego es el ambiente y los hábitos los que aprietan el gatillo, en cierta manera, ¿no? Tenemos que distinguir que cuando para que se desarrolle un tumor podemos tener dos tipos de factores de riesgo, los que no son modificables, contra los que no podemos hacer nada, que son pues sobre todo la edad y luego antecedentes familiares y demás, que son los menos probables, sobre todo los hereditarios, pero luego tenemos un gran número de tumores que se deben a factores evitables, al tabaco, al alcohol, la obesidad, infecciones. De hecho, el tabaquismo sigue siendo la principal causa de incidencia de cáncer y señala 1 de cada 3 muertes por cáncer son por tabaquismo. Entonces, solamente reduciendo
esos hábitos nada saludables, el tabaquismo, el alcohol y la obesidad, se podrían llegar a prevenir hasta un 40% de los casos de cáncer que tenemos actualmente. Ujú. O sea, Y que es- podemos hacer mucho para claro. evitarlo. Sí, esto que dices, Eva, me está conduciendo a la pregunta de si esos factores también han ido cambiando con realidades como el cambio climático. Es más, como sociedad somos un poco, no sé si la palabra es estúpidos, porque estamos generando más factores de riesgo, como yo qué sé, la comida basura, además del tabaco que has dicho. Sí, no, sí, totalmente. De hecho, te he comentado la obesidad, pero porque no nos metemos en todos los ultraprocesados y el sedentarismo, en cuanto a estilo de vida, es el sedentarismo digital, que le llamamos así, ¿no? Y todo el aumento de consumo de ultraprocesados, pues explican también un poco esa epidemia de obesidad en jóvenes, y todo el clima y los estilos de vida modernos que tenemos ahora mismo también influyen en estos mapas de riesgo y de exposición. Ujú. También hay estudios hablando incluso de las olas de calor y la contaminación. La contaminación del aire, que agrava los riesgos respiratorios, pues también puede aumentar la incidencia de cáncer de pulmón. Ujú. Un campo que tú conoces bien, el cáncer de mama. ¿Qué hallazgos nos ha dado la ciencia, pongamos, en los 10 últimos años que antes desconocíamos? Yo en este, por ejemplo, tengo la sensación de que sí conozco o entiendo más de cerca los avances, no necesariamente tecnológicos, sino a lo mejor en este caso pues de diagnóstico precoz, de los screening, etcétera, etcétera. Pues en España, mira, en España el cáncer de mama ya supera el 90% de supervivencia a los 5 años. Si bien es cierto que, como bien sabéis, el cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea. No todo el mundo, todas las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama tienen exactamente la misma enfermedad. Entonces, necesitamos, por un lado, la parte que aún necesitamos mejorar es mejorar el diagnóstico de las pacientes e intentar, pues digamos, definir mejor esos subtipos de cáncer de mama, pero en algunos de los subtipos ya tenemos terapias muy avanzadas, terapias dirigidas e incluso inmunoterapias que están mejorando muchísimo la supervivencia. En ese aspecto estamos avanzando muchísimo, aunque aún nos queda. Y luego también pues toda la inteligencia artificial nos está ayudando también en mamografías y en técnicas de imagen a detectar casos que antes se escapaban. Claro, En sí. algunos, claro, en algunos hospitales, a partir de una célula única incluso se puede detectar la incidencia de ese cáncer. Con una sola célula, o sea, en esto de que siempre se dice que cuanto antes se diagnostica mejor, ¿no? Para atajarlo cuanto antes, con una sola célula ya podéis decir aquí hay peligro. Hay estudios con aparatos de Increíble. imagen que, yo te digo, operan con inteligencia artificial que pueden diagnosticar a partir de una célula única. Eso en España todavía no lo hemos implementado, nos falta un poquito todavía. Esperemos que en los próximos años esto se empiece a implementar en hospitales españoles, pero que aún que sí que existe. Y sobre todo, en cuanto a lo que decías, efectivamente, el diagnóstico precoz es la mejor manera de evitar el cáncer, de mejorar el sistema de cribados. Tenemos ahora mismo no solamente la mamografía para cáncer de mama, en los casos que se indica, no como forma global, pues pero también tenemos cribado del cervix con test de HPV, ¿no? Del virus de papiloma humano, y luego también todos los test que tenemos de sangre oculta en heces para cáncer de colon. Eso está aumentando muchísimo el diagnóstico temprano. Estas patologías. A casi cualquier persona de ciencia, me vas a permitir, Miguel Ángel, le preguntamos siempre por la IA. En vuestro caso, ¿cómo ayuda la IA en esto? Como podemos pensar tantas veces en el análisis de datos, mucho más rápido que con los métodos más, digamos, tradicionales, o cómo ayuda exactamente, si me lo puedes explicar. Nosotros en el laboratorio ahora mismo no estamos, o sea, aquí nosotros en Albacete no tenemos muy implementado esto, pero ya te digo que puede ayudar en mamografías a detectar esos casos que antes no se podían detectar, Sí. pero son siempre teniendo en cuenta que son como un coadyuvante, ¿vale? Ajá. Son como el copiloto que nos ayuda, pero no pueden sustituir directamente lo que estamos haciendo con otro tipo de herramientas. Son ahora mismo una manera de ayudarnos, de apoyarnos en ellas. Y hoy por hoy, ¿en dónde crees que tendría más o tiene o va a tener más impacto la IA? ¿En el diagnóstico, que ya has hecho alguna referencia, en el pronóstico, en el diseño de fármacos incluso, o en esa personalización de tratamientos? ¿O en todo un Pues poco? te diría que en todas, sí, efectivamente. Me costaría mucho elegir una de esas opciones, porque ahora mismo donde más se está implementando o donde más ahora mismo se está usando, efectivamente es en herramientas de imagen. Pero ya hay estudios que indican que, por ejemplo, para predecir, bueno, para apoyar el uso de la biopsia líquida y demás, también puede ser su uso muy prometedor. Y, por supuesto, para el diseño de fármacos, pues integrando datos que se le introduzcan, puede ser capaz de predecir respuestas
a fármacos según pues análisis de biomarcadores que podamos meter del paciente, por ejemplo. Oye, oímos, doctora, hablar mucho en estos últimos tiempos de inmunoterapia. Explícanos un poco en qué consiste o qué impacto está teniendo en la supervivencia de los pacientes, sobre todo a largo plazo. Pues la inmunoterapia consiste básicamente, que yo me gusta explicarlo así para que todo el mundo lo entienda, a enseñar a nuestro propio sistema inmune a detectar el tumor, identificarlo y luchar contra él. No es una manera exactamente de matar el tumor, sino más bien de entrenar nuestro cuerpo para que los tumores no escapen a nuestro sistema inmune. Porque yo a veces cuando hablo sobre todo con alumnos les cuento que las células tumorales se ocultan, ¿no? Son como maestros del disfraz que se ocultan ante nuestro sistema inmune y por eso nuestras células de nuestros linfocitos y demás no destruyen esas células tumorales. Entonces, ahora mismo se están desarrollando muchos fármacos, por ejemplo, tampoco quiero meterme mucho en tecnicismos, pero a nivel de los puntos de control del ciclo celular, el ciclo celular es, lo que controla es que se dividan las células, ¿no? Entonces hay unos puntos de control que normalmente cuando una célula es defectuosa, ese punto de control se activa y esa célula muere, entra en muerte celular. ¿Qué ocurre? Que las células tumorales son capaces de escapar a esos puntos de control. Y entonces ahora lo que estamos luchando es, una de las formas de inmunoterapia es usar esos inhibidores de puntos de control para que las células no puedan usarlo en su propio beneficio. Y eso lo que ha hecho es que el melanoma y el cáncer de mama, mejoren mucho en la supervivencia, muchísimo. En la última década hemos aumentado la supervivencia por melanoma un 50% a los 10 años, que es muchísimo. Oye, entresaco la frase que has dicho de entrenar nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune y un poco también al hilo de tantos productos que hay que te prometen, hay evidencia científica que estos productos funcionen para fortalecer, que bebes todos los días un chupito de no sé qué, yogur de este o tal? Y esto ¿cómo va? A ver, el Casei Immunitas, ¿no? ¿Qué dice la ciencia acerca de esto? A ver, está claro que pues el uso de probióticos y prebióticos está claro que favorece, por ejemplo, mejorar la flora intestinal y demás, que eso, como todos sabemos, en nuestro tracto intestinal tenemos un gran número de linfocitos, ¿no? Nuestro sistema inmune, para ello todo el tracto intestinal es muy importante, pero no existe nada milagroso para mejorar nuestro sistema inmune. La mejor manera es tener una buena alimentación y hacer deporte, que está muy relacionado también con tener un sistema inmune potente y saludable. Las cosas milagrosas, desgraciadamente, si no todos tendríamos un sistema inmune fantástico. Pero lo mejor es tener hábitos de vida saludables. Qué bien, nos complicamos un montón la vida y tal, pero al final siempre hablamos de hacer deporte, comer bien, dormir mucho y estar alegre con los la fórmula, y buen rollito con la clara, gente. llevarla a cabo difícil, pero esto es como la dieta mediterránea, pero parecía muy fácil, ¿no? Pero cada vez más difícil implementarla o llevarla a cabo. Oye, ya que nos ponemos a soñar, soñemos a lo grande. ¿Vacuna contra el cáncer algún día? ¿Tú lo ves en el horizonte? Bueno, ya hay vacunas contra el cáncer. A mí cuando esto como ahora se oye mucho en las noticias y demás, ya prevenimos el cáncer con vacunas, porque tenemos, recuerdo un poco lo que hemos hablado antes de la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es el causante de la mayor parte de los cánceres ginecológicos en las mujeres, y ya se está previniendo con ese tipo de vacunas. Entonces, lo nuevo son realmente las vacunas terapéuticas personalizadas. Muchas de ellas, pues basadas en algo que nos va a sonar ya a todos un poco por las vacunas del COVID, que son vacunas basadas en ARN mensajero. Eso es. Y algunas de ellas, pues ya están en ensayos clínicos y están avanzando pues de fase 2 a fase 3 y probablemente en algunos años ya las tengamos disponibles. Pero ya tenemos vacunas y eso quiero decirlo porque esa vacunación masiva de la población también ayudaría a prevenir algunos tumores que son, como digo, pues evitables, ¿no? Claro. Oye, Eva, háblanos un poquito más de lo que hacéis tú y tu equipo ahí en el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas y en la Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario de Albacete. Estáis ahí tratando de comprender mejor cómo funciona una célula cancerosa. Eso es un gran reto, ¿no? Es difícil, ¿eh? Sí. La verdad es que yo cuando hablo con mi familia me dicen, con todos los años que lleváis investigando las células tumorales aún no se conoce nada. Y es cierto, cuanto más sabemos lo poco que sabemos. Vaya. Las células tumorales son células muy plásticas, ¿vale? Tienen mucha capacidad de adaptación. Y además son poblaciones que no son poblaciones de todas las células iguales, ¿no? No es como si te encontraras, pues eso, como clones. En realidad son células también muy diferentes entre sí, hay mucha heterogeneidad. Entonces, un tumor es un ecosistema en evolución y como tal hay que estudiarlo. Eso es uno de los grandes retos
que hay actualmente, sobre todo en cáncer de mama, en cáncer de mama en general y en otros tumores, que hay mucha heterogeneidad intratumoral e interpaciente también. Entonces, es muy complicado también llegar a usar modelos en los laboratorios que puedan captar estas dinámicas y que nos ayuden a comprender mejor lo que pasa en el paciente, y por eso hay muchos grupos, entre ellos el nuestro, en los que estamos diseñando modelos que nos faciliten el estudio de lo que es un tumor del paciente, pero en el laboratorio. Porque lo que vemos en el laboratorio nunca es idéntico a lo que va a ocurrir en un paciente. Escuchándote me estaba acordando de una frase de un filósofo francés que decía, cuando decías esto de sabemos que nos falta mucho por saber, había uno que decía daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Que me parece brillantísima. Colega de Sócrates. Descartes. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Es de una brillantez la frase descomunal. Bueno, de esto que estabas hablando, Eva, habláis mucho del papel del microambiente tumoral. ¿Por qué es tan decisivo para entender cómo se comporta un tumor? Pues un poco por lo que he comentado antes. El tumor es un ecosistema. Ese ecosistema se llama microambiente tumoral. Y eso significa que las células tumorales no viven de manera independiente, ¿no? Viven como, yo lo llamo siempre que es un vecindario, ¿no? Entonces, las células normales de nuestro organismo, pues las células del sistema inmune, células que sirven de sostén, las células de los vasos sanguíneos, que están cerca de los tumores, cambian de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento lo que hace es favorecer, en cierta manera, y desgraciadamente, el crecimiento y la residuidad de los tumores. Entonces, pues por poner un ejemplo, sabéis que cuando un tumor crece mucho, pues la parte del centro no llega bien el riego sanguíneo, ¿no? Sí. Entonces, pues los tumores fabrican vasos sanguíneos para que llegue el oxígeno dentro de ese tumor, porque si no, esa hipoxia tumoral, esa falta de oxígeno, puede provocar también pues resistencia a quimioterapia y a radioterapia y hacer que los tumores sean más resistentes. Entonces, controlar las células tumorales es muy importante, pero controlar las células de las que están rodeados, que ellos educan, los tumores educan para su beneficio, también es importante, porque esas células tienen memoria, y si nosotros reseccionamos el tumor, queda alguna célula tumoral aislada, pero esas células de alrededor siguen educadas para favorecer el crecimiento tumoral, pues eso puede ser también causante pues de que a veces existan recidivas, recaídas de los pacientes. Eva, tengo una curiosidad. ¿Cómo es ese camino que hay entre cuando se tiene una idea en el ámbito de investigación hospitalario, institucional, en la empresa farmacéutica, hasta que llega al paciente? ¿Cómo es ese viaje para que un fármaco, una terapia, una práctica clínica acabe dando resultado? Pues ese viaje, ¿es mejorable o es un viaje como? Ese viaje que lo has dicho muy bien, ahora mismo dura y de 10 a 15 años. Es duro decirlo así porque muchas veces cuando se hacen proyectos de investigación, los pacientes, las asociaciones, pues quieren cosas que sean aplicables a menor tiempo, y también se puede conseguir, ahora lo explico un poco. Pero si directamente el desarrollo de un fármaco de cero en un laboratorio, que llega al paciente lleva mucho tiempo, y en España además un poquito más. Pero eso se debe también a que todos los procesos tienen que pasar pues por una serie de fases de seguridad, de eficacia y demás, que tienen que, de farmacovigilancia, ¿no? Claro. Que son un montón de pasos diferentes para asegurarnos que esos fármacos son seguros para el paciente. Un proceso garantista. ¿Que necesitamos ensayos más ágiles? Sí, pero que la actualidad es así ahora mismo. Todo mejorable, como habéis dicho, pero actualmente ese es el viaje. Unos 10 años, 15. Ponte que eres, iba a decir ministra, bueno, no te voy a meter en ese marrón. Sí, que eres rica y tienes el dinero por castigo. Si tuvieras un cheque en blanco para investigar en cáncer, ¿en qué invertirías primero? No me dedico a la política, pero sí me reivindico mucho. Entonces yo creo que las prioridades de inversión que tenemos ahora mismo tienen que centrarse en 3 ejes. La prevención, como he dicho, que es fundamental, porque si prevenimos vamos a invertir luego mucho menos en tratamientos, que son carísimos. Claro. Luego también en toda la gestión de datos, que a veces también pues hay que implementarlo, y luego pues por supuesto las terapias. Hay un problema en nuestro país en concreto, que es también la falta de inversión en investigación. En España, seamos sinceros, se invierte poco en investigación. Nuestra región, por ejemplo, es un ejemplo bastante bueno de cómo está aumentando
la inversión en investigación. Pero en general seguimos estando muy detrás de otras comunidades autónomas, aunque vamos en la línea buena. Y en España en general pues necesitamos invertir mucho más. La reivindicación es al menos un 2% del Producto Interior Bruto, como están haciendo otros países. Claro, muy pobre. Un aspecto crucial, Eva, este año presentaste la cátedra de la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Castilla-La Mancha para la humanización en la atención al paciente oncológico. ¿Qué cambios consideras que son urgentes para mejorar la relación entre profesionales sanitarios, los pacientes, sus familias? Pues mira, debo decir que esta cátedra, para mí, que soy la directora, ahora sí, fue una sorpresa que la Asociación Española contra el Cáncer creara ese tipo de ayudas, porque no están tan orientadas a la investigación como en la mejora de la vida de los pacientes. Porque a veces te das cuenta, yo como investigadora pura, que estando en el laboratorio, por supuesto nosotros trabajamos para curar las enfermedades, ¿no? En el caso de mi laboratorio, otros para prevenir, pero a veces se nos olvida lo más importante, y es cómo está ahora mismo la situación de los pacientes. Entonces, humanizar, esta palabra que le gusta mucho efectivamente a nuestros políticos, pues simplemente mejorando la comunicación, que haya una comunicación honesta, bidireccional con los pacientes, entre personal sanitario y ellos, que se les haga partícipes de su toma de decisiones, que puedan tener pues también los itinerarios que tienen que seguir mucho más claros, ¿no? Qué pasos tienen que seguir y demás, y creando figuras de referencia, como por ejemplo desde la cátedra queremos crear la figura de la enfermera gestora de casos, lo queremos desarrollar aquí en conjunto con el Colegio de Enfermería y la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Lo que queremos hacer es mejorar esa atención al paciente oncológico, que cuando llega al hospital, ya que es un paciente muy vulnerable, por lo menos se encuentre protegido en el proceso. Y tenga una figura de referencia a la que acudir siempre, que sepa su nombre, con quién le acompaña nuevamente las consultas y en qué fase está del tratamiento, porque eso también es mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Sí. Y creo que eso no es tan complicado ni es una inversión de dinero tan bestial como la investigación, por ejemplo, y puede ayudar muchísimo al tratamiento actual de esos pacientes. Sí, ese punto de confianza y de sentirse seguro, te lo digo además en este caso porque yo recientemente he pasado por un trance de estas características y estoy seguro de que cualquier tipo de atención en esa materia sería muy de agradecer, no solo por los pacientes, sino por los familiares también de los Totalmente, pacientes. por eso el entorno familiar es lo tenemos muy en cuenta porque también sufre mucho y muchas veces es la parte fuerte, ¿no? Y hay que intentar también apoyarse en ellos. También os quiero decir que con esta cátedra de humanización del paciente oncológico nos hemos encontrado que a veces también el personal sanitario también necesita cierto apoyo, ¿no? Porque también a veces carece de las herramientas necesarias para mejorar esa comunicación y también se siente vulnerable porque también en cierta manera sufre. Claro. Son muchos pacientes y demás, entonces estamos intentando abordar las dos partes, cómo mejorar en el personal sanitario esa comunicación, pero también un poco darles herramientas para que ellos se puedan también autogestionar. Sí, una gestión muy difícil. Recuerdo de comunicárselo a cierta neumóloga también del hospital, diciendo, joder, no sé cómo afrontas esto cada día, estos mensajes que nos estás dando ahora mismo, afrontarlo cada día, tremendo. Bueno, venga, 3 para las 10, vamos a ir despidiendo, pero creo que con algo de música muy de tu gusto. Just for one day. Bueno, es un sonido bastante reconocible, muy David Bowie, ¿no? Pues sí, así es la petición de Eva Galán, nuestra científica un poquito invitada. de esperanza, ¿no? Sí, esta canción de Héroes de David Bowie, a mí me encanta también, Eva. Se refiere... No me puedo ir, de todas maneras, no me puedo despedir sin demandar a las administraciones, a la sociedad, pues más financiación, más financiación sostenida, predecible, para que podamos implementar nuestra investigación básica y translacional y que podamos llegar a los pacientes en un periodo menor de tiempo, y para eso necesitamos inversión. Inversión. Sí, señor. Bueno, inversión pues esa canción que es un poco un himno, ¿no? Miguel Ángel, sobre el amor, la esperanza y la resistencia frente a la adversidad, ¿no? Así es, sí. Además el origen es una experiencia. Cuando cayó el muro de Berlín, encuentra un momento de heroísmo inspirado en una experiencia personal, como digo, del propio Bowie, con su exnovia Clary Senston, y esta letra
que tiene la frase esa de podemos ser héroes por un día, es ya todo un himno para la resistencia frente a la adversidad, como es el caso de las personas que sufren cáncer. Y también son héroes quienes investigan, así que enhorabuena, Eva. Así es. Bueno, Eva Galán. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti por este rato de charla tan cercana, tan amable y tan comprensible. Eva, gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, aquí lo vamos a dejar, nos dejamos la recomendación, pero va a tener 3 impactos. El libro de Jordi Agustí, las edades de la evolución del biólogo y paleontólogo. Nos lo cuentas otro día, porque hoy también nos quedamos sin tiempo. Miguel Ángel, gracias, un abrazo. Un placer.